Todos dicen Feliz Navidad. Lo escuchas en la calle, en los anuncios, en las redes sociales, en mensajes automáticos que llegan sin alma. Pero dime algo con sinceridad. ¿Cuántas Navidades han sido realmente felices por dentro? Porque hay una verdad incómoda que casi nadie se atreve a decir. Muchas personas llegan a Navidad cansadas, rotas por dentro, llenas de ruido en la mente y con un silencio profundo en el corazón. Es irónico. La fecha que celebra el nacimiento de Cristo se ha convertido, para muchos, en una época de ansiedad. Compras, compromisos, apariencias, sonrisas forzadas. Y en medio de todo eso, el alma queda relegada a un rincón. Nadie pregunta cómo estás espiritualmente. Nadie pregunta si tu fe está viva o apagada. Todos solo esperan que digas, todo bien. Y aquí es donde este mensaje rompe la expectativa. Porque hoy no vengo a decirte algo bonito para pasar el tiempo. Vengo a decirte algo urgente para salvar tu Navidad por dentro. Si alguien como Carlo Acutis estuviera frente a ti ahora, no te hablaría de luces, ni de regalos, ni de tradiciones vacías. Él te miraría con ternura y con firmeza, y te suplicaría una sola cosa. No llegues a Navidad sin escuchar esto. Carlo Acutis no hablaba para agradar. Hablaba para despertar. Él entendía que el mayor peligro no es pasar una Navidad sencilla, sino pasar una Navidad espiritualmente dormida. Porque puedes tener una mesa llena y un corazón vacío. Puedes cantar villancicos y aún así estar lejos de Dios. Puedes celebrar el nacimiento de Cristo sin permitir que Él nazca dentro de ti. Tal vez por eso este mensaje incomoda un poco, porque toca una herida silenciosa. Muchos dicen amar la Navidad, pero viven huyendo del silencio, y es en el silencio donde Dios habla. Carlo Acutis lo sabía. Por eso su vida fue un grito suave contra la superficialidad espiritual. Él entendió que la fe no se vive por costumbre, sino por encuentro. Y aquí viene la ironía más fuerte. Muchas personas se preparan semanas para la cena de Navidad, pero no dedican ni 5 minutos a preparar el alma. Se preocupan por la ropa, pero no por la conciencia, por el menú, pero no por el corazón, por la foto perfecta, pero no por la presencia real de Dios. Carlo Acutis no se quedaría callado ante eso. Si estás escuchando este mensaje ahora, no es casualidad. Quizá estabas a punto de seguir deslizando. Quizá pensaste que sería un video más, pero algo te detuvo. A veces Dios habla así, interrumpiendo la rutina, tocando suavemente el interior, despertando preguntas que habíamos decidido ignorar. Y antes de continuar, permíteme pedirte algo muy simple, pero muy importante. Si este mensaje ya está tocando tu corazón, regálanos tu Valeu demais, ese botón con forma de corazón que está justo debajo del video. No es solo un gesto para el canal, es una forma de decir, este mensaje importa, que llegue a más almas. Cuando haces eso, ayudas a que esta palabra alcance a personas que hoy también necesitan despertar antes de Navidad. Este video no es ligero. No es solo inspiración pasajera. Es una advertencia envuelta en amor. Porque después del 25 de diciembre, muchos sienten un vacío extraño. Las luces se apagan, los regalos se guardan, y el corazón queda igual que antes. O peor. Carlo Acutis no quería una fe de fechas. Quería una fe viva, cotidiana, real. Por eso quédate, porque lo que vas a escuchar no es una opinión más. Es una llamada directa al alma. Una oportunidad de vivir una Navidad distinta. No perfecta por fuera, sino verdadera por dentro. Y si algo dentro de ti ya comenzó a moverse, no lo ignores. A veces, el mayor milagro empieza con una incomodidad suave que nos despierta por dentro. Carlo Acutis no fue un sacerdote anciano, ni un teólogo famoso, ni un místico encerrado en un monasterio. Y quizá por eso su mensaje incomoda y sorprende tanto. Fue un joven como cualquier otro. Le gustaba la tecnología, los videojuegos, el Internet. Vivió en un mundo muy parecido al nuestro. Pero dentro de esa vida aparentemente normal, había algo radicalmente diferente. Una fe viva, concreta, cotidiana,
que no dependía de emociones pasajeras ni de tradiciones vacías. Carlo entendió algo que muchos adultos nunca llegan a comprender: que la santidad no es un ideal lejano, sino una decisión diaria. Mientras el mundo enseñaba a buscar éxito, reconocimiento y aprobación, él eligió algo completamente contracultural: poner a Dios en el centro. Y no como un discurso bonito, sino como una prioridad real. Para Carlo, la fe no era un accesorio, era el eje de su existencia. Tal vez te preguntes por qué deberías escucharlo hoy, especialmente antes de Navidad. La respuesta es simple y profunda: porque Carlo vivió exactamente en la tensión que tú vives ahora. Un mundo lleno de estímulos, distracciones constantes, notificaciones, prisa, ruido, y aún así, supo guardar silencio interior. Supo detenerse. Supo escuchar a Dios en medio del caos moderno. Carlos solía decir que la Eucaristía era su autopista al cielo. No lo decía como una frase bonita, sino como una verdad vivida. Mientras muchos buscan sentido en cosas que se consumen y se olvidan, él encontró plenitud en algo que permanece. Esa convicción le dio una claridad espiritual poco común, una mirada limpia, libre de superficialidad. Y aquí hay algo importante. Carlo no vivió mucho tiempo. Su vida fue corta, pero profundamente intensa. No tuvo años para posponer su fe, ni para decir, mañana empiezo. El próximo año me acerco más a Dios. Vivió como si cada día fuera una oportunidad única para amar, servir y creer. Por eso su mensaje tiene tanta urgencia, porque viene de alguien que entendió el valor del tiempo. En una época donde muchos viven anestesiados espiritualmente, Carlos se convirtió en un despertador. No gritaba, no juzgaba, no imponía. Su vida hablaba por él, y lo hacía con coherencia, con paz, con una alegría que no dependía de las circunstancias. Esa alegría no era ingenua, nacía de una relación profunda con Dios. Escuchar a Carlo hoy es incómodo, porque nos enfrenta a una pregunta directa. ¿En qué estamos poniendo nuestra confianza? ¿En las tradiciones, en las fechas, en las apariencias, o en una fe viva que transforma el corazón? La Navidad, para Carlo, no era una pausa espiritual, era una consecuencia natural de una vida centrada en Cristo. Él no separaba lo sagrado de lo cotidiano. Para Carlo, Dios estaba presente en la escuela, en la casa, en la computadora, en la calle. Esa integración es lo que hace su mensaje tan actual. No te pide que escapes del mundo, te pide que lo vivas con sentido. No te pide perfección, te pide coherencia. Quizá por eso tantas personas sienten una conexión inmediata con su historia. Carlo no habla desde un pedestal, habla desde la cercanía, desde alguien que entiende tus luchas, tus dudas, tu cansancio espiritual. Su vida es un recordatorio silencioso de que no es necesario complicar la fe, basta con vivirla de verdad. Antes de Navidad, escuchar a Carlo es como mirarse en un espejo. No para culparse, sino para despertar. Para preguntarse con honestidad, ¿estoy viviendo mi fe o solo repitiendo costumbres? ¿Estoy preparando regalos o preparando el corazón? ¿Estoy celebrando una fecha o un encuentro real con Dios? Por eso este mensaje importa ahora. Porque Carlo Acutis no es solo un joven del pasado. Es una voz viva que sigue hablando al presente. Una voz que no busca likes, ni aplausos, ni reconocimiento. Solo busca algo esencial. Que no llegues a Navidad dormido por dentro. Existe un peligro silencioso que se esconde detrás de la Navidad moderna. No hace ruido, no se anuncia, no genera escándalo, pero vacía el alma poco a poco. No es el árbol, no son los regalos, no es la música. Es algo mucho más profundo. Es la costumbre de celebrar sin conciencia, de repetir sin sentir, de vivir una fe automática que ya no transforma el corazón. La Navidad se ha vuelto predecible. Sabemos qué día es, qué se come, qué se dice, qué se publica, pero ya no sabemos qué pasa dentro del alma. Muchos llegan a diciembre espiritualmente cansados, con una fe frágil, sostenida solo por recuerdos del pasado. Y aún así,
Nadie se detiene a preguntar si Cristo sigue vivo en el centro de todo eso. Carlo Acutis advertiría sobre esto con mucha claridad. Él entendió que el mayor peligro no es perder tradiciones, sino perder la presencia. Porque cuando la fe se convierte solo en un ritual, deja de ser un encuentro. Y una Navidad sin encuentro con Dios es solo una fecha decorada, no un misterio vivido. Es fácil confundir emoción con espiritualidad. Las luces generan emoción, la música genera emoción, la nostalgia genera emoción, pero la emoción pasa. La espiritualidad verdadera transforma, corrige, despierta, incomoda. Y esa incomodidad es necesaria, porque sin ella seguimos repitiendo el mismo ciclo. Celebramos, nos emocionamos, y luego volvemos al vacío de siempre. El peligro más grande es llegar a Navidad con el corazón lleno de ruido. Ruido de preocupaciones, de comparaciones, de culpas no sanadas, de heridas ignoradas. En ese estado, incluso Dios puede pasar desapercibido. No porque Él no esté presente, sino porque el alma ya no sabe escuchar. Carlo Acutis vivió en un mundo ruidoso, como el nuestro, pero eligió algo radical: crear silencio interior. No huyó del mundo, pero tampoco se dejó arrastrar por él. Sabía que sin silencio no hay encuentro, sin encuentro no hay transformación, y sin transformación, la fe se vuelve una costumbre vacía. Y aquí está la advertencia que casi nadie hace. Puedes pasar toda la Navidad hablando de Dios, pero sin hablar con Dios. Puedes rodearte de símbolos cristianos, y aún así vivir desconectado del centro. El peligro no es celebrar poco, es celebrar sin conciencia. Tal vez por eso muchas personas sienten un vacío inexplicable después del 25 de diciembre. No es tristeza, es una especie de desilusión interior, como si algo hubiera faltado. Y en realidad faltó lo esencial, no porque Dios no quiso estar, sino porque no se le hizo espacio. Y si este mensaje te está tocando ahora, quiero pedirte algo muy importante. Regálanos tu Valeu demais, ese botón con forma de corazón que está justo debajo del video. No es un simple gesto, es una forma de ayudar a que este mensaje llegue a más personas que también corren el riesgo de vivir una Navidad vacía. Cada Valeu demais permite que esta advertencia amorosa alcance más almas. El peligro también está en la prisa. Todo es rápido. Compras rápidas, mensajes rápidos, oraciones rápidas. Pero Dios no se revela en la prisa. El nacimiento de Cristo ocurrió en silencio, en sencillez, lejos del ruido. Y eso no es un detalle, es una enseñanza. Carlo Acutis sabía que la fe no se improvisa en una fecha especial. Se construye día a día. Por eso, llegar a Navidad sin preparación interior es como llegar a una cita importante sin haber escuchado nunca a la persona amada. Esta sección no busca generar culpa, sino conciencia, porque solo quien se da cuenta del peligro puede cambiar de dirección. Todavía hay tiempo. Todavía puedes detenerte, respirar y preguntarte con honestidad: ¿cómo está mi corazón hoy? Carlo Acutis no quería una Navidad perfecta por fuera, quería un corazón despierto por dentro, y ese sigue siendo el llamado. Si Carlo Acutis pudiera hablarte sin cámaras, sin títulos y sin dramatismos, no comenzaría con reproches. Comenzaría con una súplica suave. No te pediría cosas imposibles, ni sacrificios exagerados. Te pediría algo mucho más difícil en estos tiempos: que te detengas. Que pares un momento antes de Navidad y mires con honestidad el estado de tu alma. Carlos sabía que el mayor problema espiritual no es el pecado visible, sino la desconexión silenciosa. Por eso, lo primero que te suplicaría es que vuelvas al silencio. No al silencio exterior únicamente, sino al silencio interior. Ese espacio donde ya no hay excusas, ni máscaras, ni ruido, solo tú y Dios. Sin ese silencio, la Navidad se vuelve una escena bonita sin profundidad. Te pediría que no llegues a Navidad corriendo.
que no llegues agotado por cumplir con todo y con todos, pero vacío por dentro. Porque cuando el corazón está cansado espiritualmente, incluso las cosas sagradas se sienten pesadas. Carlo entendía que el descanso verdadero no viene de las vacaciones, sino de una conciencia en paz. También te suplicaría que revises tus prioridades, no para juzgarte, sino para ordenar el corazón. ¿Qué ocupa hoy el primer lugar en tu vida? ¿Qué pensamientos dominan tu interior cuando estás a solas? La Navidad no es solo un evento, es una revelación, y solo quien se prepara por dentro puede reconocerla. Carlo insistiría en algo que hoy parece olvidado, la necesidad de reconciliarse. Reconciliarse con Dios, con los demás y con uno mismo. No se puede celebrar el nacimiento del Príncipe de la Paz con un corazón lleno de resentimiento, culpa o heridas abiertas. La preparación interior no es teoría, es sanación concreta. Te invitaría a una fe sencilla, pero profunda. No a promesas grandiosas, sino a gestos reales. Un momento de oración consciente, una confesión sincera, una decisión pequeña pero firme de cambiar algo que sabes que te aleja de Dios. Carlo creía que la santidad se construye con decisiones pequeñas, hechas con amor. Antes de Navidad, él te recordaría que Dios no busca perfección, busca disponibilidad. No espera que tengas todo resuelto, espera que le abras la puerta. Como en Belén, no había lujo, no había comodidad, solo un espacio humilde dispuesto a recibir. Ese es el corazón que Dios espera encontrar hoy. Carlo también te suplicaría que no pospongas lo importante. La fe no se vive cuando haya tiempo, porque el tiempo nunca sobra. Él vivió poco, pero vivió intensamente. Por eso su mensaje es urgente, no desde el miedo, sino desde la claridad. Cada día es una oportunidad que no regresa. Te hablaría del valor de la conciencia limpia, no como una carga, sino como una libertad. Cuando el corazón está en paz, la Navidad deja de ser una obligación y se convierte en un encuentro. Ya no necesitas aparentar alegría, la alegría nace sola. Y sobre todo, te pediría algo esencial, que no vivas esta Navidad como espectador, que no te limites a mirar el pesebre, a escuchar la historia, a repetir las palabras, que participes con el corazón, que permitas que Cristo no solo nazca en la historia, sino también en tu vida concreta. Carlo Acutis no te suplicaría que cambies todo de un día para otro, te suplicaría que empieces, que des el primer paso, que no dejes pasar esta Navidad como una fecha más, porque cuando el corazón se abre, incluso lo pequeño se vuelve eterno. Todavía hay tiempo, todavía puedes preparar el alma, todavía puedes vivir una Navidad distinta, no más ruidosa, sino más verdadera. Y ese es el regalo que nadie puede darte por fuera, pero que puede transformarlo todo por dentro. Si hay algo que definió la vida espiritual de Carlo Acutis, fue su amor radical por la Eucaristía. No como un símbolo distante, ni como una tradición heredada, sino como una presencia viva y real. Para él, la Eucaristía no era una costumbre dominical, era el centro de su existencia, el lugar donde encontraba sentido, fuerza y dirección. Carlo solía decir que la Eucaristía era su autopista al cielo. Esa frase, repetida tantas veces, no era una metáfora poética, era una convicción profunda. Él sabía que, sin ese encuentro constante con Cristo vivo, la fe se debilita, se enfría y termina reducida a ideas. La Eucaristía, en cambio, mantiene el corazón despierto. Antes de Navidad, este mensaje se vuelve aún más urgente. Muchos se preparan para celebrar el nacimiento de Jesús en Belén, pero olvidan que Él sigue naciendo cada día en el altar. Carlo Acutis entendió que no se puede separar el pesebre de la Eucaristía. El mismo Cristo que nació en la sencillez de Belén se entrega hoy, silenciosamente, en un pedazo de pan. La Navidad, sin Eucaristía, corre el riesgo de convertirse en un recuerdo bonito. Con Eucaristía, se transforma en una experiencia viva.
Carlos sabía que allí no hay distancia entre Dios y el hombre, no hay intermediarios simbólicos, hay presencia real. Y esa verdad cambia todo. En un mundo que busca pruebas, señales y emociones intensas, la Eucaristía se presenta de manera humilde. No grita, no impresiona, no obliga, espera, y solo quien se acerca con fe descubre su profundidad. Carlo Acutis fue uno de esos que se acercaron sin miedo, con sencillez, con amor auténtico. Él comprendió que la fe no se alimenta solo de palabras, sino de encuentro. Por eso, su vida tenía coherencia. No vivía dividido entre lo que creía y lo que hacía. La Eucaristía le daba una brújula interior. Le enseñaba a amar mejor, a servir mejor, a vivir con propósito. Antes de Navidad, Carlo te recordaría que no hay preparación más profunda que esta. No se trata solo de decorar la casa, sino de permitir que Cristo habite el corazón. Y ese habitar no es simbólico. Es real, concreto, transformador. La Eucaristía también revela algo que incomoda: la necesidad de acercarse con el corazón dispuesto. No se puede vivir este misterio desde la indiferencia. Carlo lo sabía. Por eso hablaba tanto de la conciencia, de la preparación interior, de la coherencia de vida, no como exigencias duras, sino como caminos de libertad. Muchos buscan paz en esta época del año. La buscan en el descanso, en los encuentros, en las tradiciones. Todo eso es valioso, pero limitado. Carlo descubrió una paz que no dependía de las circunstancias, una paz que nacía de saberse acompañado, sostenido, amado por Cristo presente en la Eucaristía. Este mensaje no es exclusivo para personas perfectas. Carlo nunca fue perfecto, fue sincero. Su amor por la Eucaristía no nació de sentirse digno, sino de saberse necesitado. Esa es la clave. La Eucaristía no es un premio para los fuertes, es alimento para los que caminan. Antes de Navidad, este llamado sigue vigente. No para imponer, sino para invitar. No para juzgar, sino para despertar. La Eucaristía sigue siendo el lugar donde Dios se hace pequeño para que tú puedas acercarte sin miedo. Carlo Acutis no te pediría grandes discursos. Te pediría que no ignores este tesoro, que no pases por esta Navidad sin recordar dónde está la fuente, porque cuando el corazón se alimenta de lo eterno, incluso lo cotidiano adquiere un sentido nuevo. La Eucaristía no es un detalle dentro de la fe, es el centro. Y Carlo Acutis lo entendió con una claridad que hoy sigue iluminando a quienes están dispuestos a escuchar. Hay una verdad que incomoda, pero que necesita ser dicha con amor. No todas las Navidades transforman la vida. Algunas pasan como una fecha más en el calendario, bonitas por fuera, vacías por dentro. Y eso no sucede por falta de adornos, ni por falta de personas alrededor. Sucede cuando el corazón no está despierto. Ignorar este mensaje no es un pecado escandaloso, es algo mucho más sutil. Es dejar pasar una oportunidad, es seguir en automático, es repetir palabras conocidas sin permitir que toquen el alma. Carlo Acutis sabía que ese era uno de los mayores riesgos espirituales, vivir rodeado de cosas sagradas, pero con el corazón distante. Cuando una Navidad se vive sin conciencia, todo se vuelve superficial. La emoción dura lo que duran las luces encendidas. Luego llega el silencio de enero, y con él, la sensación de que algo faltó. No fue alegría lo que se perdió, fue profundidad. No fue celebración, fue encuentro. Carlo no hablaba desde el miedo, sino desde la lucidez. Él entendió que cada momento importante de la vida exige una respuesta interior. Y la Navidad es uno de esos momentos. No responder no significa rechazar, significa desperdiciar. Y lo que se desperdicia una vez suele repetirse año tras año. Ignorar este llamado también endurece el corazón poco a poco. No de manera violenta, sino silenciosa. Se empieza a justificar la prisa, la falta de tiempo, el cansancio espiritual. Dios entiende, se dice uno. Y sí,
Dios entiende, pero también espera. Espera que el corazón se abra, aunque sea un poco. Una Navidad sin preparación interior se vuelve una representación. Todo está en su lugar, menos el centro. Carlo Acutis no quería una fe de escenarios. Quería una fe viva. Por eso su mensaje sigue siendo tan actual. Él sabía que Cristo no fuerza la entrada, espera ser invitado. Y aquí es donde este momento se vuelve decisivo, porque todavía estás a tiempo. Todavía puedes detenerte. Todavía puedes elegir vivir esta Navidad de una manera distinta, no más perfecta, sino más verdadera, no más ruidosa, sino más consciente. Si este mensaje te está tocando ahora, quiero pedirte algo desde el corazón. Regálanos tu Valeu demais, ese botón con forma de corazón que está justo debajo del video. Ese gesto sencillo ayuda a que este llamado llegue a más personas que hoy también corren el riesgo de vivir una Navidad vacía. Cada Valeu demais permite que esta advertencia amorosa alcance más corazones. Ignorar este mensaje no hará que desaparezca la inquietud interior. Al contrario, muchas veces la hará más fuerte. Porque cuando el alma es llamada y decide no responder, algo queda inquieto por dentro. No como castigo, sino como señal. Una señal de que hay algo más, algo mejor, algo más profundo esperando. Carlo Acutis vivió poco, pero entendió mucho. Entendió que la fe no se hereda automáticamente, se elige. Entendió que no basta con celebrar, hay que participar. Y entendió que las oportunidades espirituales no siempre se repiten de la misma manera. Esta Navidad puede ser distinta, no porque todo vaya a cambiar afuera, sino porque algo puede cambiar adentro. Pero eso exige una decisión, no grande, no dramática, una decisión sincera, la decisión de escuchar. Ignorar este mensaje es fácil, continuar como siempre es cómodo, pero vivir una Navidad consciente es transformador. Y esa transformación no empieza el 25 de diciembre, empieza ahora, en este instante, en este momento de escucha. Carlo Acutis no te obligaría a nada. Te miraría con respeto y te diría la verdad. La Navidad no espera. Pasa. Y cuando pasa sin ser vivida desde el corazón, deja solo recuerdos. Pero cuando se vive con conciencia, deja huellas eternas. La elección sigue abierta. El tiempo aún está a tu favor. Y el llamado sigue resonando, suave pero firme. No dejes que esta Navidad sea solo una fecha más. Llegamos al final de este mensaje, pero no al final del llamado, porque lo que Carlo Acutis nos deja no es una conclusión cómoda, sino una invitación abierta. Una invitación que no termina cuando el video se apaga, sino que continúa en el silencio de tu vida diaria, en las decisiones pequeñas, en la manera en que eliges vivir esta Navidad. Carlo no quería seguidores, quería corazones despiertos. No quería admiradores, quería almas sinceras. Su vida fue breve, pero su mensaje sigue resonando con una fuerza que atraviesa el tiempo. Y esa fuerza no viene de discursos elaborados, sino de una verdad simple. Dios es real, está presente y quiere encontrarse contigo. La Navidad, vista desde esta perspectiva, deja de ser un evento externo. Ya no se trata solo de una fecha en el calendario, ni de una tradición que se repite. Se convierte en una posibilidad concreta. La posibilidad de empezar de nuevo, de ordenar el corazón, de volver a lo esencial. Carlo Acutis entendió que el verdadero milagro no es que todo salga perfecto, sino que el corazón se abra, que la fe deje de ser un hábito y vuelva a ser una relación, que Dios deje de ser un concepto y vuelva a ser una presencia viva. Y eso puede suceder aquí y ahora. Tal vez tu Navidad no será perfecta. Tal vez habrá ausencias, silencios incómodos, heridas que aún no se cierran. Pero una Navidad vivida con conciencia no depende de las circunstancias externas. Depende de la disposición interior. Y esa disposición está al alcance de todos. Carlo nos recuerda que no hace falta ser extraordinario para vivir una fe profunda.
Hace falta ser sincero. Sincero con Dios, con uno mismo, con la propia historia. Porque Dios no se revela en la apariencia, sino en la verdad del corazón. Este mensaje no busca imponerte nada. Busca acompañarte. Como una luz suave que no deslumbra, pero orienta. Como una voz que no grita, pero permanece. A veces, lo más transformador no es lo que impacta fuerte, sino lo que se queda resonando en silencio. Si algo dentro de ti se movió al escuchar estas palabras, no lo apagues, no lo postergues, no lo racionalices demasiado. Hay llamados que no necesitan ser entendidos completamente para ser obedecidos. Basta con dar un paso. Carlo Acutis no te pediría promesas grandes, te pediría fidelidad en lo pequeño. Un momento de oración consciente, un gesto de reconciliación, una decisión de vivir con más coherencia, porque ahí, en lo pequeño, es donde Dios hace lo grande. La Navidad que viene puede ser distinta, no porque el mundo cambie, sino porque tú puedes cambiar la forma de vivirla. Puedes elegir la profundidad en lugar de la prisa, el silencio en lugar del ruido, la presencia en lugar de la apariencia. Y cuando llegue el 25 de diciembre, tal vez todo se verá igual por fuera. Pero si hiciste espacio por dentro, sabrás que algo fue diferente, que no fue solo una celebración, que fue un encuentro. Carlo Acutis vivió con la certeza de que la vida no se mide por la duración, sino por la intensidad del amor. Y esa es la herencia que nos deja. Vivir cada momento importante con conciencia. No dejar pasar las oportunidades espirituales. No vivir dormidos por dentro. Este video termina aquí, pero el mensaje continúa contigo. En tus decisiones, en tu silencio, en tu manera de mirar esta Navidad. Que no sea una fecha más. Que sea un antes y un después. Porque cuando el corazón despierta, incluso lo cotidiano se vuelve sagrado. Y cuando Dios encuentra espacio, incluso una vida común puede convertirse en un testimonio eterno. Que esta Navidad no pase de largo. Que te encuentre despierto, que te encuentre disponible, que te encuentre vivo por dentro, como Carlo Acutis soñó. Como Dios espera.